Sí, doctor. Sí, sí. Ok, arrancamos entonces. Bueno, las semanas que nos corresponden ahora avanzar son las de uroradiología en sus partes uno y 2. Me he tomado la libertad de fusionarlas ambas porque, bueno, pues es el mismo tema y no veo mucha complicación en presentarlas ambas en una sola clase. Sí, vamos a hacer un repaso práctico, quizá la próxima que tengamos una clase presencial y voy a llevar algunas placas y algunos ejercicios clínicos igual como ya los he acostumbrado. Bueno, ok, arranquemos entonces. Excelente. Ok, ahí vamos. Entonces, los métodos de diagnóstico para evaluar la patología renal y del sistema urinario son los mismos que ya conocen ustedes. La radiología, el ultrasonido. ¿Quién quiere hablar? Doctor, disculpe, no están cambiando sus diapositivas. ¿No se está cambiando? No, doctor. Se ve en la pantalla de PowerPoint, pero no como presentación y no están cambiando las diapositivas. Ok, gracias. Intentemos de nuevo esto. Ahí vamos. ¿Cómo vamos ahí? Ahora sí, ¿Se doctor. ve? La segunda diapositiva, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, los métodos ya conocidos para estudiar esta patología del sistema urinario, la radiología clásica, ¿sí? El ultrasonido, ecografía, la TAC, la TC, la resonancia magnética y en algunos casos, como ya les habíamos comentado antes, el uso de los estudios más avanzados como el PET-CT, ¿no? Y las gammagrafías o estudios de medicina nuclear. Nos vamos a enfocar en lo más sencillo primero. Entonces, la radiografía, el estudio del sistema urinario se llama pilografía, ¿sí? Pilografía descendente, que es el estudio que habitualmente o clásicamente hacíamos. Otro de sus nombres es la urografía intravenosa o urograma excretor también. En general, todos son definidos como estudios contrastados de riñón en las vías urinarias, ¿ok? El ultrasonido y la tomografía y la resonancia ya conocen cuáles son sus principios, ¿sí? Aquí les muestro un estudio de ultrasonido donde podemos hacer un reconocimiento anatómico de la silueta renal, ¿sí? Este es el riñón derecho, ¿ok? Por encima vemos la silueta del hígado, ¿sí? El polo superior, el polo inferior, ¿no? La corteza del riñón, ¿sí? La parte central llamada seno renal o medular. Y antes escucho. Doctor, no sé si podría, o sea, mover o quitar esta partecita que la que se aparece con Google Meet para que podamos ver la imagen completa. Eso les dije si se veía completamente, me dijeron que sí. Ahora sí, Ahora sí, está perfecto. ya Muchas está gracias. mejor. Ok, ya. Si quieren interrumpir algo, no voy a ver la pantalla, no la puedo ver, pero sí son libres de habilitar su micrófono y hablar, ¿ok? Quedemos así. Bueno, continuamos. Entonces, anatómicamente se ve así el riñón, ¿sí? Con un polo superior, un polo inferior, una parte externa que es la cortical y un seno donde se ve la zona medular y una parte que corresponde a los ductos colectores, que normalmente no se deberían ver a menos que estén llenos de orina a consecuencia de una obstrucción. ¿Ok? Desde el punto de vista de la tomografía, en la tomografía igual podemos hacer reconstrucciones, como ustedes saben, axiales, que posteriormente las podemos ver en diferentes modalidades, coronar y sagital, por ejemplo, y hacemos una reconstrucción de, de estas estructuras. Ya, hay unas características importantes que es necesario mencionar. Por ejemplo, en la fase simple, lo que llamamos fase simple, los riñones no suelen pintarse, ¿sí? Suelen tener una densidad muy similar a la de las otras estructuras musculares, ¿no? O órganos abdominales.
Una vez que inyectamos el medio de contraste, viene lo que es la fase arterial o también llamada córtico-medular, donde en los primeros 90 segundos se van a impregnar especialmente la parte más vascularizada de los riñones, que es la parte cortical. Sí, por eso brillan de esta manera, se ven más intensos en la periferia que en la parte central. Esto es normal también. ¿Sí? Una vez que pasa ese tiempo y sucede la fase nefrográfica. En esta situación ya se homogeniza completamente el parénquima renal, ¿no? Y se ven mucho más brillantes que estructuras como el hígado o el vaso. ¿Ok? Finalmente, cerca de los 3 o 15 minutos, este contraste ya ha sido excretado por las vías urinarias normales, ¿sí? Y ya se comienza a colectar en el sistema colector, las pelvises, los uréteres, y se ven de esa manera, ¿no? Como una densidad metálica, ¿sí? Densa en estos lugares. Entonces, este es el ciclo normal que sufre el contraste y cómo se ven las tomografías de abdomen y en específico de los riñones, ¿ok? La resonancia magnética, ya les vuelvo a recordar, tenemos lo que es una potenciación en T1 y una en T2. En T1, sí, lo que suele brillar suele ser la grasa y en T2 lo que suele brillar más es el líquido. Entonces, claramente podemos ver en estas imágenes coronales, sí, la anatomía renal con una porción cortical, su porción medular y una parte de hilio, ¿no? Por donde ingresan los vasos linfáticos, arteriales, venosos y también salen los uréteres. Sí, normalmente no vamos a ver todas estas estructuras en un solo plano, a menos que realicemos una reconstrucción volumétrica, ¿no? Porque no todos se encuentran a la misma altura, al mismo nivel, ¿sí? En el T2 lo mismo, ¿sí? Se ve la estructura anatómica de los riñones y en el T2, como hemos dicho, brilla el líquido. Y el líquido, la orina en este caso, se ve brillante y se puede ver la morfología normal de las pelvises y los cálices renales. Ok, la orografía venosa tiene estas indicaciones y contraindicaciones. Ok, este estudio es cada vez menos solicitado hoy en día, ¿sí? Hace 20 años hacíamos en el hospital hasta 20 estudios diarios. Hoy en día son mucho menos los estudios solicitados porque tenemos ya la posibilidad de realizar directamente un estudio tomográfico que nos va a mostrar una mejor resolución anatómica, ¿sí? También usa contraste, pero bueno, dentro de sus desventajas es que utiliza más radiación hacia el paciente, que dada la situación de que solo sea en una ocasión y que, bueno, valorando el costo-beneficio de poder detectar más fácilmente o más rápidamente la patología, entonces hay que considerarlo ya en primera línea. Indicaciones, por ejemplo, como las malformaciones, los cálculos, que es una de las principales, la posibilidad de infecciones, sospecha de tumores, todo el estudio que implica la hematuria y también sospecha de tuberculosis. Contraindicaciones, estas son contraindicaciones en general para los estudios tanto de radiología y tomografía contrastada. Sí, la alergia, por ejemplo, al contraste, ¿sí? Se da en 1% de las personas y menos del 0,01% pueden ser reacciones severas que pueden llegar al paciente hasta una terapia intensiva, ¿no? Es un cuadro muy, muy raro, pero que hay que estar preparados como especialistas para poder intervenir en estas situaciones. La insuficiencia renal también es una contraindicación para utilizar contraste tanto en tomografía como en rayos X, porque, bueno, ese paciente no está filtrando y al no filtrar la sangre, entonces no se va a ver el contraste va a fluir permanentemente en el sistema circulatorio o se va a excretar por otras vías, entonces está contraindicado. Y otro tipo de enfermedades que pueden aumentar la densidad de la sangre, como los mieloproliferativos, obviamente una infección aguda, severa tampoco, y las embarazadas por la situación de la radiación, mucho más en tomografía. ¿Ok? Es un estudio de
urografía intravenosa, en la cual primero sacábamos un estudio simple del paciente no contrastado y posteriormente hacíamos la introducción del medio de contraste iodado en vena, ¿no? Y posteriormente realizábamos una secuencia de radiografías con el paciente ahí recostado, a los 5 minutos, 10, a los 20, a los 30 minutos y a veces a controles retardados, ¿no? ¿Qué esperábamos ver? Esperábamos ver si la anatomía de los sistemas caliciales, uréteres y la vejiga finalmente. Es un estudio a los 30 minutos, por ejemplo, en la cual ya se puede ver la fase excretora, donde se dibujan las pelvis caliciales, ¿sí? Los cálices renales, que se dice que tienen forma de copas, ¿sí? Los uréteres y la vejiga, ¿no? Esta es una fase simple del mismo paciente, donde podemos ver claramente una alteración de la densidad en la zona de la pelvis, ¿sí? Se ven dos imágenes radiodensas, redondeadas, ¿sí? De una densidad más o menos similar al hueso, ¿sí? Son dos cálculos en vejiga, ¿ok? Podemos ver eso en estos estudios. Por eso siempre se recomendaba hacer primero un estudio simple, donde podíamos identificar esto, y después recién el estudio contrastado, donde podía ser tranquilamente estas imágenes ser opacadas por el medio de contraste. Ok, vamos a la patología. Dentro de la patología renal, que es muy variable, vamos a comenzar con lo que es las patologías congénitas. Dentro de estas se pueden dar anomalías de número, fusión, del tamaño, de la posición y de la estructura renal. Ok, aquí les tengo algunos ejemplos. Una hipoplasia renal. El derecho, un riñón normal, miren, un contorno adecuado, ¿sí? Una porción cortical y medular, con un cáliz ligeramente entreabierto, ¿sí? Por eso se ve ligeramente una zona central más anecogénica que corresponde al líquido, que es un riñón normal. Pero en el otro lado, en el lado izquierdo, se ve un riñón o una silueta renal mucho más pequeña, quizás hasta de la mitad del tamaño de la contralateral. Un paciente de 8 años, pediátrico, con una hipoplasia renal. Dentro de ellas también se puede dar la agenesia, ¿no? Sí, otra anomalía muy común. La ectopia, las anomalías de la posición. En todo el trayecto ureteral se puede encontrar el riñón. En este caso, aquí vemos una zona o una imagen anecogénica que corresponde a la vejiga, ¿sí? Que es esta. Y a su lado se encuentra una imagen redondeada, ¿sí? Con algunas imágenes anecogénicas que corresponden a cálices y corresponde a un riñón, en este caso el riñón derecho, que se encuentra en una situación inferior, un riñón pélvico, que suele ser conocido esta situación o esta anomalía de la posición. Ok, duplicaciones también se pueden dar, por ejemplo, miren aquí hay una duplicación del sistema pielocalcial, es una reconstrucción tomográfica, ¿verdad? Sí. Entonces podemos ver una duplicación de los sistemas caliciales y ureterales. Entonces esta persona tiene 4 uréteres, ¿sí? Todos ellos desembocando en la vejiga. Otra anomalía igual de posición, miren, aquí vemos ya, es una tomografía axial de la zona pélvica, podemos ver la pelvis, ¿sí? El sacro, la vejiga, la parte delantera, pero por detrás de la vejiga que vemos que con el contraste hay una zona que se ha pintado mucho mayor y es la pelvis de un riñón igual en posición anómala. ¿Sí? El mismo paciente, miren, aquí está, por detrás de la vejiga se encuentra un riñón, ¿sí? Porque se encuentra delante de la columna. ¿Ok? Muchos de estos son hallazgos radiológicos que encontramos en pacientes que han sido o que se les solicita estudios por otro tipo de causas. La mayoría son asintomáticos, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, en los pediátricos, a veces la sospecha se da a consecuencia de pacientes que presentan infecciones urinarias recurrentes, ¿no? O asociadas a otro tipo de anomalías congénitas.
Otro ejemplo de anomalía es una anomalía de fusión, es un riñón en herradura. Miren, eso es un estudio. Ups. Este es un estudio de urografía igual, ¿sí? Se ve la silueta de los riñones, los cálices renales, pero se ve que la silueta de los riñones en el polo inferior se encuentran fusionados por delante. Ok, mismo paciente, en ultrasonido, miren, es un corte axial, vemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, que se unen por la parte media, por delante de la columna vertebral y la aorta. Mismo caso en tomografía, riñón derecho, riñón izquierdo, fusionados por delante de la aorta y de la vena cava, ¿sí? Cada uno con un sistema pilocalicial diferenciado, ¿no? Y separado, como vemos aquí. Ok, otra anomalía también. Bueno, dentro de la patología, lo más común, las obstrucciones o las uropatías obstructivas y muchas de ellas a consecuencia de las litiasis, que es uno de los principales problemas en nuestro medio. Vemos el mismo caso que les mostré anteriormente, sí, cálculos en radiología, sí, a nivel de la vejiga, ¿ok? Pueden encontrarse estos en cualquier segmento del sistema colector renal, uretral, vejiga e inclusive la uretra, ¿verdad? ¿Cómo los identificamos? Por la densidad que tienen, similar a la del hueso. Lamentablemente, menos del 50% de los cálculos son de oxalato de calcio, muchos son de otro tipo de componentes, entonces estos otros, por ejemplo, de ácido úrico, no van a ser fácilmente identificados por el método radiológico. También en la ecografía podemos ver los cálculos. Miren, otro cálculo en vejiga, como se ve una imagen redondeada, ecogénica en la parte anterior, ¿sí? Y oscura en la parte posterior, es lo que llamamos la famosa sombra acústica posterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque los ecos chocan con la superficie lisa y convexa del cálculo, rebotan y no pasan por detrás de este. Entonces todo lo que está por detrás se ve como una zona oscura. Característico de los cálculos. Otra característica en la ecografía es que estos se mueven con el cambio de posición del paciente, ¿no? Especialmente en una cavidad como la vejiga se pueden mover de manera voluntaria. ¿Ok? Bueno. Uropatía obstructiva, otro caso, en esta situación el cálculo estaba enclavado en la unión uretero-vesical. Entonces, ¿qué estaba provocando? Una obstrucción, un cierre del paso de la orina a este nivel. El paciente ha sido sometido a una urografía intravenosa, donde se puede ver que el sistema colector está marcadamente dilatado. Miren los cálices abombados, la pelvis igual ensanchada, aumentada de tamaño, y el uréter igual engrosado y tortuoso. ¿Sí? Una uropatía obstructiva del riñón izquierdo. Otro ejemplo, en este caso, un compromiso bilateral. Ok, miren, ambos sistemas colectores marcadamente dilatados, abombados, ¿sí? Con cálices igual prominentes, ¿no? Y uréteres igual dilatados y tortuosos. Otro ejemplo, un ejemplo de patología en un caso de uropatía obstructiva, en este caso por una estenosis, ¿sí? Que en el ultrasonido se puede ver de esta manera, ¿no? Una cortical renal muy adelgazada, ¿sí? Disminuida de espesor, y una pelvis prominente, abombada, ¿no? Con abundante contenido líquido en su interior, esto es orina, ¿sí? Ok, más ejemplos. Aquí tengo en una radiografía simple un cálculo renal, ¿sí? Aquí muy sutil, para un ojo muy entrenado o buscándolo muy intencionalmente podemos encontrar esto. Pero ya en los estudios de tomografía, el axial, como es este, podemos ver en un estudio simple, ¿sí? La aorta no tiene contraste, estudio simple, acuérdense, ¿sí? Vemos que dentro de lo que corresponde a la anatomía de la pelvis del riñón derecho se ve una imagen de densidad
mayor densidad ósea, ¿no? Similar al hueso, compatible con un cálculo. Mismo caso, reconstrucción coronal, donde podemos evidenciar claramente la ubicación, el tamaño, la forma del cálculo para poder comunicar esto a nuestro colega el urólogo y ellos puedan determinar la mejor forma de hacer el tratamiento. Hoy en día se está recurriendo mucho a la extracción por vía endoscópica ureteral, ¿sí? Desde la vejiga, ¿no? Mediante canastillas, ¿sí? Anteriormente lo que se realizaba era una cirugía, ¿no? Una cirugía de extracción de este cálculo a través de un corte del riñón, pero hoy en día la tecnología está permitiendo eso. Otro tipo de alternativa también son las ondas de choque por litotripsia extracorpórea, que es beneficioso en cierto tipo de cálculos. Mucho depende de la composición de estos para que pueda ser más factible su fragmentación y posterior eliminación. Ok, dentro de la patología inflamatoria, lo más común, las famosas pielonefritis. Estas pueden ser agudas, ¿sí? Crónicas, o las características de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, como les he dicho, está metida en todos los sistemas. ¿Ok? El famoso riñón mástic, que lo han debido ver o leer. Un ejemplo, una lesión renal en la ultrasonografía de este paciente, un riñón derecho, ¿sí? Vemos la silueta renal, y aquí en las flechas vemos una zona relativamente ovoidea de tejido más denso o diferente a la de la pelvis. Se trataba de una colección purulenta por una pielonefritis. Obviamente todos estos hallazgos tienen que ir correlacionados de la clínica, ¿no? Seguramente este paciente puede que sea un paciente que haya acudido a ustedes por un dolor lumbar asociado a fiebre, dolor al orinar, ¿no? Lo que es disuria o poliuria. Y sometido a estos exámenes, y junto con los laboratorios, bueno, hacemos el diagnóstico de una pielonefritis. ¿Ok? Un caso similar también, esta vez en un estudio urográfico, donde podemos ver, ¿no?, que hay un proceso inflamatorio igual a nivel de las pelvis, de los cálices del riñón derecho, que se asocia igual a una dilatación del sistema calicial, en este caso no obstructivo, sino debido a una inflamación o una infección urinaria. Perdón. ¿Alguien quiere hablar? Creo que no. Ok, tengo un ejemplo aquí del riñón mástic. El riñón mástic igual es una enfermedad crónica que lo que produce es necrosis, ¿no? La necrosis y una calcificación posterior. Esa calcificación, ese tejido necrótico que se forma en el riñón, con el paso del tiempo se puede llegar a calcificar, ¿sí? Entonces, la calcificación completa del riñón, e inclusive del sistema colector, ¿sí?, conforma este hallazgo clásico radiológico que se llama riñón mástic, ¿sí? En los estudios patológicos se ha visto que estos riñones, una vez extraídos, tienen la forma de una masilla, no tiene la consistencia de la masilla, esa masilla que antes se usaba para colar o para pegar las ventanas. Sí, ese es el ejemplo que le dan. Muy bien. Pasemos a las lesiones tumorales. Dentro de estos tenemos los benignos y malignos. El benigno, el más clásico, es el oncocitoma, ¿sí?, que hay que saber diferenciar de los malignos, como el nefroblastoma o tumor de Wilms, común especialmente en la edad pediátrica. El carcinoma de células claras, que es el más común, y el carcinoma de células transicionales, que se da en el tejido epitelial que cubre las vías urinarias. Entonces puede darse esto en los cálices, en los uréteres o en la vejiga. Les tengo aquí algunos ejemplos. Comencemos
por ultrasonido. Miren, aquí tenemos un riñón izquierdo, ¿sí? Podemos identificar el polo superior del riñón, ¿sí? Vemos su cortical, su corteza, su zona medular, pero el polo inferior de este riñón se ve que está afectado por alterado, para empezar, en su morfología por una masa, ¿sí? Es una masa relativamente ovoidea, lobulada, ¿sí? Una densidad más o menos similar a la cortical, que nos hace sospechar que se trata de una masa maligna tal vez. Otro ejemplo, una lesión de menor tamaño inicial, ¿sí? Más o menos unos 20 milímetros en la zona medular de este riñón, ¿sí? En tomografía tenemos un caso similar, un corte axial y una reconstrucción coronal donde podemos ver que el polo inferior de este riñón izquierdo está afectado igual por una masa, ¿sí? Ovoidea, densa, ¿sí? Que realza relativamente poco, digamos, al uso de medio de contraste. Vemos contraste en la aorta, el otro riñón está realzado, ¿sí? Una fase arterial, eso se ve más denso en la parte periférica, pero la masa no realza demasiado. Sí, es algo característico de los tumores renales, no suelen realzar demasiado, porque son relativamente poco vascularizados, digamos, en comparación con otro tipo de tumores. Por eso mismo también el PET-CT no es tan significativo en el control de este tipo de tumores, ¿no? El mismo paciente, reconstrucción coronal, ¿sí? Vemos que el polo inferior está ocupado por una lesión ovoidea, densa, con un realce periférico, ¿sí? Que era compatible con un carcinoma de células blancas o un nefroblastoma. ¿Ok? Otro caso, un hipernefroma o tumor de células claras, ¿sí? Vemos la pieza anatómica que pudimos sacarle a ese paciente. Dos imágenes de resonancia magnética donde vemos, ¿no? Una alteración de la anatomía en el polo inferior del riñón izquierdo. Lo mismo acá, imagen potenciada en T1 y en T2, ¿sí? Donde vemos igual una alteración de la morfología del riñón por una masa relativamente heterogénea en su composición, con zonas de mayor intensidad y otras de menor intensidad, dependiendo de la potenciación a la cual se la vea, que al estudio patológico resultó ser un hipernefroma. ¿Ok? Dentro de los tumores benignos quiero comentarles sobre los famosos quistes renales. Son muy comunes. ¿Ok? Se dice que suelen representar pequeños de degeneración de tejido renal, en las cuales se comienza a acumular cierta cantidad de líquido con el tiempo. ¿Ok? Entonces estos quistes pueden ser de diferente tamaño, desde milímetros hasta varios centímetros. ¿Sí? Generalmente sus contornos son bien definidos, regulares. Su contenido en ecografía se ve completamente homogéneo y anecogénico. En tomografía igual, son muy densos. Sus paredes son relativamente muy delgadas. ¿Sí? Crean, dependiendo del tamaño, cierto efecto de masa, pero no provocan invasión, ¿no? Compromiso de otras estructuras. ¿Sí? Otro ejemplo igual, en el polo inferior del riñón derecho, un pequeño quiste, en este caso un paciente de una tomografía contrastada, donde se ve claramente que esto no realza. ¿Ok? Entonces, es importante saber definir claramente, clasificar los quistes, porque dependiendo del grado que tengan en esta tabla, en esta clasificación de Bosniak, podemos sospechar la posibilidad de malignidad o no. El Bosniak 1, de acuerdo a esta clasificación, los quistes son completamente simples, entonces su contenido es homogéneo. En el 2 presenta generalmente tabiques muy delgados. En el 2F, estos tabiques son un poco más gruesos y en mayor cantidad. En el grado 3, estos
tabiques ya están más organizados, pueden ser múltiples y más gruesos. Y en la última clasificación, el Bosnia 4, estos tabiques son mucho más gruesos y presentan inclusive vegetaciones o tejido a su alrededor. Obviamente el grado Bosnia 4 está muchísimo más relacionado con la posibilidad de un cáncer. Entonces, en estos pacientes es en los que tenemos que hacer los controles más periódicos, digamos 6 meses, un año de control para ver cómo evolucionan. En el caso de los Bosnia 1, 2, son 15 simples y los controles pueden ser muchísimo más largos, ¿no? No tienen mucha significación. ¿Ok? Veamos un poco de patología de la vejiga. Entonces, la vejiga puede presentar anomalías congénitas, igual que el resto, desde la atrofia, duplicación, o como en este caso el uraco permeable, ¿no? Que es una anomalía, ¿sí? Que se presenta en el borde superior de la vejiga, donde este segmento todavía se puede ver permeable hasta una edad adulta. Ok, se suele mencionar que está relacionado con un aumento de la frecuencia de infecciones urinarias, entonces necesita ser resuelto. Las cistitis muy comunes, ¿sí? Especialmente en el sexo femenino, se dan por un proceso ascendente infeccioso, ¿sí? Desde la vía urogenital, y radiológicamente, en este caso por ultrasonido, vamos a ver o se va a caracterizar por un engrosamiento de la mucosa y de la pared de la vejiga, ¿sí? Aquí vemos, normalmente la pared de la vejiga no debería medir más de 5 a 6 milímetros. En este caso se ve un aumento del espesor y una irregularidad de su contorno. Entonces eso nos hace sospechar, obviamente asociado a la clínica con la cual ve el paciente, de que se trata de un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la vejiga. ¿Ok? Dentro de la patología crónica, en pacientes ya multíparas de más de 60 años, es muy común los cistoceles. ¿En qué consiste eso? Es el prolapso inferior, ¿sí?, de la vejiga por una laxitud del piso. Esto está asociado a incontinencia urinaria, ¿no? Y a una mayor frecuencia de infecciones. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Como podemos ver, hacemos un relleno por una sonda Foley de la vejiga con suero y contraste y vemos a qué altura llega el fondo de la vejiga. En este caso, miren, está sobrepasando el borde inferior de la sínfisis del pubis. Entonces ahí estamos hablando de un cistocele ya de grado severo. ¿Ok? Tumores de la vejiga, igual un engrosamiento, en este caso ya un engrosamiento crónico, irregular, ¿sí?, en el ultrasonido, que cuando ya aumenta de tamaño, en los estudios de relleno de contraste, podemos ver que hay un segmento grande de la vejiga que no se muestra, que no se pinta, ¿no? Que es todo esto, donde debería estar. Deme un segundito, voy a ver mi batería. Ok, ahora sí. Entonces, en este caso, un tumor de células transicionales. ¿Ok? Otro tipo de estudio, en este caso para el sexo masculino, la uretrografía. ¿Sí? ¿En qué consiste? Consiste en inyectar a través de una pequeña sonda, ¿sí?, a través del meato uretral, una cantidad suficiente de contraste para poder ver toda la estructura y anatomía de todas las porciones de la uretra, ¿sí? Realizamos este tipo de estudios para poder detectar zonas de estenosis, ¿sí?, o algún tipo de anomalía que se puede presentar también en los pacientes pediátricos, ¿ok? Entonces es una uretrografía. La uretrocistografía es más bien un estudio que solo solemos hacer en pacientes pediátricos, como por ejemplo esta niñita,
que venía por una frecuencia muy aumentada de infecciones urinarias. Entonces sospechó de una patología urinaria. Entonces lo que hemos hecho ha sido canalizar la vía urinaria y a través de un preparado de contraste y suero fisiológico hemos ido introduciendo a goteo normal el relleno de la vejiga. ¿Para qué es esto? Para poder evidenciar el reflujo vésico-ureteral. Una vez que la vejiga se rellena con el contraste a goteo, vemos que en los pacientes que tienen esta anomalía, el contraste refluye hacia el uréter y puede llegar inclusive hasta la pelvis renal. Dependiendo de este grado de afectación, podemos diferenciar o clasificar en los diferentes grados de reflujo: el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Este sería un grado 5, ¿verdad? Entonces, un grado severo obviamente va a requerir un tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Bueno, pasemos ya en la última parte a lo que es la patología testicular. ¿Ok? Indicaciones. El primer método para poder evaluar los testículos es la ultrasonografía o ecografía. Es el método más accesible, repetible, económico, no emite radiación, así que podemos realizarlo múltiples veces, especialmente en los pacientes pediátricos, cuando veamos anomalías o sospechemos de anomalías congénitas, como por ejemplo la ausencia de testículos en las bolsas escrotales, ¿no? O la presencia de masas también, ¿sí? Y en los casos adultos igual, ¿no? Pacientes con dolor testicular, pacientes postraumáticos después de un accidente de motocicleta, bicicleta, sí, MMA, artes marciales y demás, o la sospecha de un tumor. ¿Ok? Aquí les muestro un casito de una atresia, una atrofia testicular, ¿no? En este caso el testículo derecho, muy pequeño, ¿sí? Testículo derecho en un corte transverso y en un corte longitudinal, mucho más pequeño en comparación al del lado izquierdo, ¿sí? Otro tipo de hallazgos que podemos ver, aquí tenemos el ejemplo de lo que es el hidrocele, ¿sí? El hidrocele es el aumento de la cantidad de líquido en el espacio escrotal, ¿no? Alrededor del testículo. Entonces existe un aumento del tamaño escrotal, que al estudio ultrasonográfico vemos que el testículo se ve de tamaño normal, pero sí lo que está aumentado es el líquido a su alrededor. ¿Sí? Muchos de estos casos están asociados a problemas de insuficiencia cardíaca, pero también puede estar asociado a problemas implícitos, infecciosos o inflamatorios de los testículos. ¿Ok? Otro riesgo igual relativamente importante son las microlitiasis testiculares, ¿sí? Es un corte longitudinal de un testículo donde vemos imágenes puntiformes, ¿sí? Ecos múltiples dispersos en todo el parénquima renal. Eso es lo que llamamos la microlitiasis testicular. Se vio en un tiempo que era un hallazgo relativamente normal, pero en los últimos 20 años se ha relacionado que a una mayor cantidad de microlitos o de litiasis testicular, ¿sí? De microlitiasis testicular en los hallazgos, se los ha relacionado con la posibilidad de un cáncer testicular. Entonces, es caso igual que necesita un tipo de seguimiento a mediano y largo plazo. ¿Ok? Otro tipo de hallazgos que podemos tener, por ejemplo, aquí tenemos una orquiepididimitis, un proceso infeccioso inflamatorio del testículo y del epidídimo, donde con la ayuda del Doppler podemos ver que hay un aumento anormal del flujo, tanto arterial como venoso, ¿no? Porque se está produciendo un fenómeno de inflamación a ese nivel. Entonces,
Nos sirve como apoyo al diagnóstico clínico que haga el médico, ¿no?, de un proceso inflamatorio a ese nivel. También en este otro caso podemos ver lo que son los vasos que irrigan a los testículos y los epidídimos. ¿Sí? Todos los vasos que van, en este caso las venas específicamente del plexo pampiniforme. Cuando estas se encuentran aumentadas de tamaño, ¿sí?, en su diámetro, en su calibre, hablamos de lo que es el varicocele, ¿sí? Normalmente estas venas no deberían medir más de 1.5 a 2 milímetros de diámetro, pero cuando aumentan a 4, 5, 6 milímetros y estas se hacen más prominentes inclusive con el ejercicio de Valsalva que le debemos hacer al paciente, o sea, aumento de presión abdominal, se hacen más evidentes y se ven en el estudio Doppler, ¿no?, como flujo de sangre aumentado a ese nivel por su diámetro y hacemos el diagnóstico de una o de un varicocele, que es más común siempre en el lado izquierdo, ¿sí?, por unas características anatómicas que ustedes ya conocen, ¿verdad? La desembocadura de las venas a ese nivel. Ok, dentro de los tumores, sí, podemos ver uno pequeño, ¿sí?, un testículo corte sagital, vemos una pequeña lesión redondeada de una densidad diferente, ¿sí?, es un hallazgo en un paciente, pero muchas veces estas lesiones ya pueden ser de muchísimo mayor tamaño e implican aumento del tamaño de todo el testículo, ¿sí? Entonces, dentro de los tumores el más común es el seminoma, ¿sí?, que obviamente tiene que ir a una resección quirúrgica como tratamiento. Ok, para terminar, el retroperitoneo, ¿sí? Dentro de la división anatómica del abdomen, en el retroperitoneo se van a encontrar ambos riñones, ¿no?, gracias a lo que es la fascia de Gerota, que también va a poder dividir otro segmento por detrás de estos, que es el retroperitoneo. Sí, en ese espacio se pueden presentar diferentes patologías. Les voy a mostrar dos ejemplos, como acá un retroneuroperitoneo, que consiste en la presencia de aire en este espacio, ¿no?, en este espacio que es virtual, pero que a consecuencia, como en este caso de una lesión por arma blanca, se ha producido la entrada de aire en este espacio. Entonces claramente se ve como el aire de densidad mucho menor está desplazando o está ocupando este espacio, ¿no?, por detrás de los riñones e inclusive por delante. ¿Ok? Una tomografía axial contrastada. O también podemos encontrar tumores, ¿sí? Aquí tengo dos ejemplos de lesiones tumorales renales, ¿sí? Aquí una lesión quística, ¿sí?, retroperitoneal, bien circunscrita, que está desplazando el hígado hacia la porción superior. O acá también, donde tenemos una lesión igual por encima y por detrás de los riñones, ¿sí?, altamente irrigada, por eso se ve muy brillante con el uso del contraste, ¿sí?, que correspondía a un tumor de consistencia más lipoide, ¿sí? Ok, creo que esa es la última. Ok, he tratado de ser breve, espero que no haya preguntas al respecto, o si hay, los escucho. Gracias. A usted, doctor. Bueno, la parte práctica la vamos a realizar
la próxima semana, que creo que ya vamos a tener una clase presencial. Así que por hoy eso es todo. La próxima clase nos